Amigos, hoy vamos a ver un tema que ya tenía muchas ganas de mostrarles, que va a ser por fin el cómo usar el input system. Eh, si crearon su proyecto tal cual como lo hice yo y también instalaron el paquete de input system desde un principio, espero que nunca le hayan dado que sea la ventanita que sale cuando abren el proyecto. Y si sí, les dio un error. Y si les dio el error, espero que lo hayan resuelto y si no, debieron haberme preguntado. Pero básicamente de lo que estoy hablando es de esto. Package Manager, y al paquete que me refiero es al de Input System. Entonces, como yo lo tengo instalado, aquí está Input System. Este es. En mi caso tengo la versión 1.6.3 y sí ha habido cambios, pero son cambios muy concretos. O sea, no tiene que ser forzosamente la versión más reciente. Aunque pues yo siempre procuro tener la versión más reciente en mis proyectos. Pero bueno. Entonces, vamos a ver un pequeño recap del sistema de inputs que ya viene con Unity, cómo usarlo y por qué es horrible y por qué el sistema de input está mejor. Bueno, o sea, mucho más robusto y flexible. Ya saben, en la vida no hay nada mejor ni peor. También, cosa muy importante, aquí por alguna razón el personaje se ve por encima de mi menú. Entonces voy a ver si eso también pasa en el juego. Y si pasa, lo voy a corregir. Sí. ¿Cómo resolvemos esto? Pues muy sencillo. Voy a poner aquí mi vista en 3D. Y vemos que por alguna razón, hasta allá en el fondo, está mi menú principal. Entonces, voy a venirme a mi canvas y voy a poner la distancia de 1, por ejemplo. Y ya. Se va a dibujar ahora la UI por encima del juego, que era lo que queríamos. Regreso a la vista 2D, vuelvo a dar play y eso ya debería estar solucionado. Pongo pausa, así es. Cosa muy importante. Fíjense cómo yo le pico al botón de espacio con el juego pausado y sigue haciendo el sonido. Eso significa que el personaje sigue saltando y probablemente... Ok, no pasó nada, perfecto. No se hizo la simulación porque... ¿Cómo se llama? No se hizo la simulación porque como el tiempo estaba detenido, o sea, sí se sigue llamando el método update y por lo tanto sigue funcionando, pero en este caso en particular no se hizo la simulación de físicas porque necesitan el tiempo para correr. El chiste es que como quiera lo vamos a resolver. Otro problema, justamente acaba de pasar, que si yo muero y paso por una tubería, como quiera hace el conteo. Entonces, este es uno de esos errores que me gustaría que ustedes lo resuelvan. Y si estás viendo esto, intenta resolverlo. Te voy a dar una pista. Nosotros tenemos... Voy a cerrar todos estos scripts. Tenemos el score trigger que avisa cuando cuando el jugador pasó por la ¿cómo se llama? Por la tubería. Entonces, aquí se puede añadir una condición o puedes usar un evento, puedes crear una propiedad en el player. Entonces, si lo quieres intentar, yo te recomendaría pausa el video. Son como 3 líneas de código a lo mucho, entonces está relativamente sencillo. Si no, pues yo lo voy a resolver ahora. Entonces, última oportunidad, pausa el video. Muy bien. Entonces, voy a venir a player y voy a checar primeramente que tenga yo una propiedad pública que va a ser public bool dead. La hago con expresión lambda y ahí está. Entonces ahora, ¿qué puedo hacer con ella? Me puedo venir aquí a pues a mi score trigger, o también me puedo ir porque el método onPipePasser se utiliza en el score manager. Puede ser en cualquiera de los dos, tanto en el trigger como en el score manager. Creo que mejor yo lo voy a hacer en score manager. Aquí está, porque aquí es donde se hace en realidad el aumento del puntaje. Y aquí voy a poner una condición en la cual voy a decir, oye, si el jugador
es decir, bird.instance.dead. Es decir, si el jugador está muerto, no hagas nada, regresa. Y ya, literal, eso es todo. Ya con eso, como si el jugador está muerto, o también otra opción, esta es una. La otra, es decir, si decimos game manager .instance.current state es game over. Es otra forma, porque porque ¿cuándo es el juego game over? Cuando el jugador está muerto. Entonces, si el juego está en el estado de game over, no queremos que siga incrementando. Entonces, la que les parezca más legible, yo pues bueno, ya puse esta, la voy a dejar, pero la otra pudo ser perfectamente válida. Entonces, con eso ya solucionamos esos dos problemas. Ahora sí, ahora donde voy a poner mi enfoque va a ser aquí en mi input manager. Que hasta ahorita lo que estamos haciendo es utilizar el método update para, ¿cómo se llama? Para enviar los inputs. Entonces, por ejemplo aquí, tengo que usar el método getKeyDown, que por cierto aquí no sé por qué tiene Unity Engine, lo voy a quitar un segundo. Ah, por eso. Ya, bueno. Entonces, si ustedes lo pusieron el namespace llamado input, esto no es necesario que lo pongan. Pero yo se lo tengo que poner porque se llama igual, entonces hay una ambigüedad ahí. Pero el chiste. Aquí, yo por ejemplo, otra forma que tendría de añadir más inputs, por ejemplo, ¿qué tal si quiero saltar con el botón de salto? Aquí yo podría poner un OR. Entonces, si le piqué al botón de salto o le piqué al mouse al botón 0, el botón 0 significa el botón izquierdo. Que ya saben, Magic Numbers, podemos aquí poner const int left mouse button es igual a 0. Y ahora sí aquí left mouse button. La L en minúscula. Ahí está. Ahora sí. Esa es una y aquí puedo empezar a poner ORs a lo loco y poner aquí por ejemplo OR. Si quiero saltar a lo mejor con la flecha hacia arriba, puedo poner OR y así me la puedo llevar, ¿no? Entonces, y de hecho con controles también es más complicado leer el input. Pero, les digo, no vamos a usar este método. Entonces, pues empieza a ser un poquito complicado. Entonces, la solución de Unity a esto es en lugar de usar getKeyDown, podemos usar getButtonDown. Y aquí podemos poner, por ejemplo, jump. Y de hecho, en el caso, como yo estoy usando Rider, aquí me lo autocompleta. Ahorita van a ver cuál es la diferencia de usar esto. Entonces aquí le pongo igual getButtonDown. Y bueno, no tengo uno que sea para pause. Entonces ahorita lo genero. Voy a poner pause. Pero aquí me está dando una advertencia. Oye, no lo tienes definido en el input manager. Vamos a ver el input manager. Entonces si yo estoy en Unity y yo me vengo a Edit, Project Settings. En mi ventanita de Project Settings tengo mi input manager, que es este de aquí. Y aquí tengo un array con todos los botones. Aquí tiene, por ejemplo, algo para moverse en el eje horizontal, que después les digo cómo podemos leer esto. Eso lo vemos en el segundo juego. Aquí tengo Fire 1, que es el control 0 del mouse. Aquí está, mouse 0. Y lo que no me gusta del input system, o sea, tiene dos cosas muy malas. Una, que este array. O sea, si yo quiero meter un botón nuevo, no hay un botoncito de añadir. Aquí si tiene 30, pues yo tendría que ponerle 31. Ahí está. Y me duplica... debug horizontal, creo. 30. A ver, 32. Ahí está, debug horizontal. Bueno, ya me puse esto otra vez. Entonces, dupliqué el último. Entonces aquí yo puedo poner, dice un nombre descriptivo, debug horizontal. Aquí yo podría ponerle pause. Le puedo poner un nombre descriptivo, pero lo voy a dejar así. Negative button, no lo voy a ocupar. Positive button, aquí sería el... Quiero pensar que es escape. Gravity 0 y sensitivity 0. Esto es para que no empiece a ¿cómo decirlo?
O sea, si tiene gravedad, tú pulsas el botón y hace como que un pequeño viaje. De decir, ok, no lo estoy picando, lo estoy picando, ahora sí lo estoy picando. Entonces yo quiero que sea algo instantáneo. Y mejor voy a copiar estos valores. O sea, voy a usar el mismo jump que ya está. Entonces, bueno, voy a poner aquí 1000. Voy a poner aquí 1000 también. Ok. Name, ok. Positive button. Joystick button 3. Así es como, por ejemplo, nosotros usaríamos los botones del control, pero tendríamos que buscar en algún lado cuál es el botón 3. Que creo que es el botón. Sí, tiene que ser el de abajo o el de arriba. Y nada, entonces aquí voy a quitar el joystick axis y voy a poner mejor key o mouse button. Y pues voy a ponerle x-axis, al cabo no es relevante en este caso. Entonces, ya puedo guardar esto y ahora en Rider ya no debería tener esa advertencia. Entonces, voy a regresarme a Unity. Y se supone, si escribí bien, porque todavía falta eso, que haya escrito bien el botón, debería poner pausa. Y sí puse pausa. Muy bien. Ahí está. Pongo pausa, quito pausa. Todo muy bien. Y así puedo empezar a poner varias opciones. De hecho, me hice un botón alternativo. Por ejemplo, voy a volver a las Project Settings y aquí en Pause me hice un Alt Positive Button. Pues le voy a poner aquí, por ejemplo, que sea la tecla R. Digo, no, perdón, P. La tecla P de pausa. Y en teoría, si yo le pico la P, ahí le piqué a la P y funciona. Le pico el espacio y lo quita. Le pico la P, le pico el ESC, P. Y así. Entonces, así es como yo podría utilizar el sistema de input de Unity. Pero, repito, a mí me parece una forma muy complicada de trabajar. Y, pues bueno, a muchas personas también les pareció lo mismo, entonces por eso pues, desarrollaron el input system. Entonces, ¿cómo activamos el input system? Que es este de aquí. Para poderlo utilizar, hay dos opciones. Si es la primera vez que vas a instalar el paquete de input system, aquí en el Package Manager, va a ser una advertencia que te dice que tienes que resetear el proyecto. Y lo reseteas y te va a asignar el input system. Entonces, si tú, por ejemplo, empiezas a ejecutar tu juego con código del input manager, va a dar un error, porque no pueden funcionar los dos al mismo tiempo. O eso pudiera parecer. Entonces vamos por partes. Si tú le das clic que sí a ese botón, lo que va a hacer es cambiar esta configuración. Aquí pregunta, ¿cuál vas a usar? ¿El input manager, que es el viejo, o el input system, que es el nuevo? O te dejo usar los dos. ¿Cuál es la recomendación? Honestamente, usen los dos. Si ustedes buscan tutoriales, muy probablemente van a estar usando el input manager antiguo. Entonces, convendría mejor, o sea, que tengan ambos a la mano. Aunque siempre que sea posible, mejor usar el input system. Entonces, en mi caso, pues voy a poner que se puedan usar ambos. Y dice, para que estos cambios puedan tomar efecto, tienes que aplicarlos y pues eso va a resetear el editor. Entonces, ahí regreso. Y ahora sí, ya con mi proyecto reiniciado, que pues el proceso puede tardar, no debería tardar demasiado, o sea, sería como cerrarlo y volverlo a abrir con normalidad. Entonces ahora voy a poder usar ambos sistemas. Entonces, si yo me vengo, por ejemplo, a igual a Project Settings y en Input System Package, bueno, aquí yo puedo crear un archivo para modificar estos datos, pero no va a ser necesario. ¿Cómo usamos el Input System? Y aquí es donde se pone un poquito engorroso, porque hasta cierto punto, aquí podríamos estar de acuerdo en que para usar el Input Manager es tan sencillo como simplemente poner una línea de código y poner aquí qué botón queremos usar. Y eso es cierto. Pero, pues tenemos que usar puros strings. Y si escribimos mal un string, si aquí por ejemplo pusiera yo pause con minúscula, ya deja de funcionar. Entonces, voy a usar mejor Input System. Ok, voy a cerrar todas mis carpetas. Y voy a añadir una nueva que se llame Resources. Y este es un tema algo avanzado, entre comillas. Tiene que llamarse exactamente así, Resources. Les voy a decir por qué. Unity Special Names, Special Folder Names. Es esto de aquí. Cuando
una carpeta de tu proyecto tiene un nombre especial, Unity le va a dar un trato diferente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Resources, significa que tú puedes cargar tus archivos, tus assets, on demand o por demanda desde un script, en lugar de accesarlos en tu, ¿cómo se llama? En tu proyecto. Entonces, esto lo hago porque en algunos casos yo sí he llegado a necesitar referenciar ese documento desde código. Para poderlo referenciar desde código, tiene que estar guardado dentro de la carpeta Resources. Entonces, pero tiene que llamarse exactamente así, Resources. Y algo que me gusta mucho de Rider es que Rider, cuando tiene un nombre especial a la carpeta, le pone un icono diferente. Entonces, eso ayuda como que a esa visibilidad. Entonces, además de eso, también hay otras como por ejemplo la que es el editor. Y este es para cuando vas a hacer scripts que sean herramientas de Unity. Que por ejemplo modifiquen el inspector o de plano hacer un editor completamente diferente. Que también se vale y se puede. Y también es una cosa que he hecho. Porque por ejemplo, bueno, ya me iba a meter a otro tema, pero ese es también tema avanzado. Ese, si llega a salir, se los paso. Si no, probablemente lo deje. Pero se llama, bueno, tengo entendido que se llama como compilación condicional. Pero bueno. Ok, ahora que ya tenemos nuestros resources, aquí en esta carpeta voy a crear, voy a venirme aquí a Create, pero me tengo que ir hasta mero abajo. Y aquí hay un botoncito que dice Input Actions. Eso es lo que quiero crear. Y me dice New Controls, y le voy a poner pues así, Controls. Y le voy a dar doble clic. Y me va a abrir esta ventanita. Esta ventanita es el editor de nuestras acciones. Lo que hace el Input System es que agrupa distintos aspectos del input, o sea, agrupa acciones o sea, en distintos grupos. Y esos grupos tú los puedes organizar como quieras. Por ejemplo, una cosa que yo suelo hacer, supongamos que tienes un juego como GTA V. Bueno, un GTA cualquiera. Y tienes los controles del personaje cuando está a pie. Entonces te puedes mover con la palanca, puedes correr con el botón de abajo, me parece, apuntas con la izquierda, disparas con la derecha, ¿no? Y cuando estás en un vehículo, que puedes meterte con el botón de arriba, cuando tú entras a un vehículo ya cambian los controles. El botón que antes era para disparar, ahora es para avanzar el vehículo. Y antes, tú cuando movías la palanca hacia adelante, te mueves hacia adelante. Ahora no. Ahora con la palanca, pues nada más puedes mover el carro de izquierda a derecha. Entonces ahí pueden ser dos mapas. Que yo podría crear aquí dos mapas, que sea on foot y in vehicle, por ejemplo. Esos podrían ser dos mapas. En este caso, voy a crear yo dos mapas. Que uno va a ser el mapa de gameplay, por ejemplo. O game nada más. Y voy a crear otro que sea de UI. Nada más por tenerlos agrupados. Y aquí podemos declarar acciones. Entonces yo voy a declarar una acción que puede ser jump. Y a cada acción, bueno, para empezar, tenemos varios tipos de acciones. Este es un botón, value y pass through. Honestamente yo casi nunca, por no decir que nunca uso pass through, pero ahorita, por ejemplo, value puede ser para que puedas leer con un vector 2 el valor de la palanca, por ejemplo, que te regrese directamente el vector. Eso es algo que se puede hacer. Pero ahorita lo vamos a mantener siempre con un botón. Entonces, aquí en Binding lo que haces es asignar un botón físico que represente a esta acción. Entonces aquí yo puedo poner varios. Por ejemplo, puedo poner la tecla del espacio. Puedo añadir otro, le voy a dar aquí Add Binding. Y puedo poner, por ejemplo, el clic izquierdo. Aquí podría irme a Mouse. Left Button. Ahí está. Puedo poner igual la flecha hacia arriba, ¿no? Puedo irme aquí a Keyboard. Mouse, keyboard, aquí está. O más fácil, porque buscar teclas es un poquito más complicado. Puedo escribirle aquí, le puedo poner aquí Up Arrow. O si le pico a Listen, va a poner todas las teclas que yo pulse. Y ya puedo seleccionarlas yo. Entonces yo quiero la Up Arrow. Y aquí está. Además, puedo asignarle botones de controles de consolas. Entonces, por ejemplo, puedo añadir aquí otro binding que sea
¿Dónde está? Gamepad. Y aquí tengo, por ejemplo, un gamepad de Android, de PlayStation, de Switch y de Xbox. O usar el gamepad que es como el genérico. Entonces, ya en juegos más avanzados, pueden empezar a usar esto. O si ustedes nada más usan un solo control, pueden ponerlo aquí directamente. Yo voy a usar el genérico. Y voy a querer saltar, por ejemplo, con el botón de abajo. Es decir, el South, que es norte, sur, este y oeste. Yo voy a usar sur. Además, puedo añadir que se salte con la touchscreen. Entonces, touchscreen, press single touch, touch 0, touch bla 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 bla. Ah, ok, pueden ser varios. Bueno, voy a poner aquí single touch. Bueno, no sé si es single touch o tap. Creo que mejor voy a poner tap. Y ya después veo cuál funciona. Entonces, ya con este sistema, a la acción de jump, ya le puedo poner aquí todos los botones que yo quiera. Y yo le puedo conectar controles, puedo usar el mouse, puedo usar teclado, puedo usar la pantalla de mi celular. Y cualquier opción va a funcionar. Entonces, digamos que aquí es una tecla OR y cualquiera funciona. Eso cuando es el caso de que es un juego single player, o sea, de un jugador. Cuando es de varios jugadores, sí cambia un poquito, pero honestamente casi no he desarrollado ese tipo de juegos. Entonces, tengo una idea vaga y la voy a mencionar, pero no vamos a profundizar en eso. Entonces, otra cosa que puedo hacer y que por ejemplo me gustaría que ustedes hicieran es que añadieran una mecánica extra al juego. Por ejemplo, yo puedo poner aquí shoot y que sea también un botón, ¿no? Y aquí en Binding puedo poner que, por ejemplo, sea con el clic derecho, entonces mouse, right button. Puedo ponerle que sea con la tecla V, por ejemplo, que está ahí cerquita del espacio, o la tecla P, no sé. Puedo darle aquí listen, la tecla V, o puedo añadir un botón del control que sea, por ejemplo, eh, el botón, gamepad, aquí está, el botón del oeste, es decir, el de la izquierda. Y así de sencillo, ya los añadí. Y como no estoy usando strings directamente, no, no voy a tener el problema de que escriba mal el control. Y ya con esto pues tengo mucha flexibilidad. Ahora aquí en UI voy a poner nada más el botón de pausa. Pause y voy a poner que sea con, bueno, si es con control, que sea el botón Start. Si es con ¿cómo se llama? Si es con el teclado, quiero que sea la tecla ESC. Bueno, voy a buscar Escape. Si es con el celular, ya pusimos aquí arribita un botoncito, entonces ya no hay que programarlo. Y pues ya, creo que son las únicas dos teclas que quisiera asignar. Ahora, ya terminamos, pues vamos a darle aquí, Save Asset. Una cosa más, el Event System, ahora sí, como estamos utilizando Input System, vamos a cambiarlo al Input System ahora sí. Y esto cambió el prefab, entonces pues vamos a aplicar los cambios. Ahí está. Ok. Bueno, esto lo podemos dejar así por defecto. O sea, no hay ningún problema si no lo cambiamos. De hecho, pues no tendríamos por qué realmente. Ahora, si yo ahorita le doy play, como yo puse que pudiera usar ambos botones, o sea, mejor dicho, ambos sistemas, pues voy a poder seguir jugando con normalidad. Pero vamos a hacer el cambio entonces. Así que voy a seleccionar mi asset y aquí hay varias opciones para poderlo utilizar. Una de ellas es generar una clase de C Sharp, que personalmente es la opción que yo utilizo. Pero hay otra opción un poquito más sencilla de utilizar y que también es muy válida y que sobre todo yo la uso las pocas veces que llego a hacer juegos multijugador porque sí te facilita mucho administrar sobre todo múltiples controles. Entonces, o por ejemplo también administrar cuando estás jugando con mouse, ahora estás jugando con teclado, ahora estás jugando con control. Entonces aquí voy a añadir un componente que se llama Player Input. Ese no es un script mío, ese ya viene por defecto. Y me pide un input action. Aquí mismo puedo crear actions y me genera un... Lo voy a borrar, ¿verdad? Aquí voy a poner Flappy Bird Input Actions. Y ya me genera algunas acciones por defecto. Entonces también pueden usar este como un punto de partida. De hecho, si se fijan, Move está leyendo está leyendo de la palanca izquierda. Está utilizando las teclas del teclado.
y nos regresa un vector 2. Pero en el siguiente juego vamos a profundizar en esto. Entonces, bueno, nada más era de demostración, ya lo voy a borrar. Ok, entonces, bueno. Fíjense que lo creé en mi Input Manager, que es donde tenía mi script. Y aquí voy a crear, o mejor dicho, voy a seleccionar mi asset que ya había creado, o lo puedo arrastrar también. Me pregunta cuál va a ser el mapa por defecto, y yo le voy a poner que sea Game. Ahora, su comportamiento, aquí dice Send Messages. Para que esto funcione, tengo que escribir yo, por ejemplo, estos métodos que no se alcancen a ver. Estos métodos en estos de aquí. En el script de Input Manager yo tendría que poner onJump, onShoot, onPause. Y pues es una opción válida, pero que a mí realmente no me gusta, porque estamos metiéndonos con un tema que se llama Reflection, que cuando sea posible hay que tratar de evitarlo, porque es un poquito más pesado para de procesar. Otra opción es usando Unity Events, que ya los conocemos. Y aquí, por ejemplo, yo puedo poner funciones. Por ejemplo, una cosa que he hecho un compañero hizo en el trabajo, aunque a mí no me gusta mucho, es que yo puedo añadir una llamada a mi script bird y puedo ponerle aquí. Bueno, no la voy a poder usar porque es privada, pero si fuera público, o sea, yo tendría que crear un método público, que es en este caso onJumpPerformed o jump, y aquí puedo ponerle public, y ya regreso y compilo, y puedo poner aquí bird jump. Y puedo saltar con este sistema. Entonces, esta es otra opción que podemos hacer, que repito, personalmente a mí no me gusta, porque estas funciones pues no tienen por qué hacerse públicas. Private, ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar la opción que a mí más me gusta, que es Invoke C# Events. Ahora sí, voy a regresar a mi Input Manager y le voy a hacer un cambio. Ahora voy a forzarlo a que requiera el componente que acabo de crear, que es el Player Input. Type of Player Input. Cada vez que vayamos a usar algo de Input System, tenemos que poner Using Unity Engine Input System. Siempre. Y puedo borrar ya estas líneas. Y de hecho puedo borrar todo el método date, que ya no lo vamos a necesitar. Ahora lo que voy a hacer es que en el método start, por ejemplo, voy a guardar una referencia a mi player input. Entonces voy a poner aquí player input. Player input. Eso sí, aquí también, lastimosamente, pero va a ser necesario usar, usar strings. Entonces voy a poner aquí player input. Bueno, para empezar igual a get component. Y eso lo voy a hacer en awake. Ahí está. Y pues, bueno, creo que todo lo puedo hacer en awake mejor. Entonces puedo poner, aquí está. A ver, vamos por partes. Bueno, esto de actions, esto a lo mejor puede verse un poquito extraño, porque en Java, por ejemplo, no se puede hacer esto. Actions, si no me equivoco, es un diccionario. Bueno, es un input action asset que funciona como si fuera un diccionario. Un diccionario, tema aparte, básicamente nos permite, voy a poner aquí dictionary, le voy a poner string int, por ejemplo. En lenguajes como Python o JavaScript sí es mucho más común usar esto. Bueno, aquí también, pero bueno. Y voy a ponerle D, porque no más es demostrativo. Y voy a crear mi diccionario. Y que yo puedo poner, por ejemplo, D. Y le puedo poner aquí entre corchetes. Como le dije que voy a usar un string, puedo poner aquí un string. Que sea 1. Y que esto sea igual a 1. Bueno, o sea, a 1. O puedo leerlo y puedo poner aquí, por ejemplo, un debug log. Y pongo D1. Y que me regrese este 1. Entonces, en lugar, el array, por ejemplo, utiliza enteros como índices que representan la posición del arreglo, y un diccionario utiliza el tipo que nosotros queramos. No tiene que ser un string, puede ser un char, puede ser un int, puede ser literalmente cualquier tipo de datos, hasta un botón de UI también se puede utilizar, o no. Cannot convert initializer.
Ah, ya, porque aquí dice string. Pero aquí le puedo poner button y ahí está. Entonces, se puede hacer con cualquier tipo de dato. Si ya llevaron una estructura de datos, que creo que es donde se ve, esto es el equivalente a un hash map. Así que si recuerdan hash maps, es muy parecido. Entonces ahora sí, aquí voy a poner playerinput.actions, que es el que tiene la referencia a las secciones que generamos. Y ahora sí, me pide el nombre, aquí sí tiene que ser el mismo nombre, jump. Y tengo 3 eventos, entre otros valores que puedo obtener de ese control. Pero aquí los que me interesan son estos. Cancelled, Performed y Started. Mucho ojo, porque podemos llegar a pensar que funcionan como el input manager, sobre todo el Performed, y no. Y de hecho aquí voy a dibujar. Ahora sí. Muy bien. Voy a mostrar esto. Ok. Supongamos que tenemos la palanca de nuestro control, ¿verdad? El stick, el joystick, que es un círculo. Bueno, este se lo voy a hacer así tal cual. Es un círculo. Y como un vector 2, podemos nosotros tener dos ejes. Bueno, igual voy a poner una línea. Una y dos. ¿Ok? Entonces, podemos tener este valor. Entonces, probablemente ustedes conozcan de algún juego que hay un valor que se llama zona muerta o dead zone. Se puede llenar. Bueno, ¿qué es la dead zone? ¿Qué significa? Que si nosotros movemos nuestro stick dentro de este rango, no va a registrarse como un movimiento. Esa es la zona muerta. Entonces, hasta que se sale de este umbral, es cuando ya se empieza a registrar el movimiento. O sea, inténtalo en algún juego. Traten de mover la palanca hacia adelante, por ejemplo, lo más leve que puedan. Que se sienta que se mueve, pero lo menos posible. Y probablemente el personaje no empiece a caminar hasta que pase cierto umbral. En algunos juegos es un poquito más evidente, porque el umbral suele ser media palanca. Y hasta que no lo muevas de la mitad para afuera, no va a registrar el movimiento. Entonces, en Unity, digo mejor dicho con el input system, tenemos tres estados, que son el started, tenemos el performed y el cancel. Que yo al principio pensaba, y de hecho le pregunté a ChatGPT y me decía lo que yo pensaba y está completamente equivocado. Yo dije started es cuando, por ejemplo, me salgo del umbral y ya registra el movimiento. Performed es siempre que yo esté, por ejemplo, afuera del umbral, significa que me estoy moviendo. Y cancel, pues es cuando lo suelto. Y no es exactamente así. Started y performed muchas veces se van a comportar igual. Porque a lo mejor no tenemos zona muerta. Y ponemos aquí directamente que por el más mínimo movimiento ya mueva al personaje. Entonces, en ese caso, Started y Performed se morían igual. Entonces, ¿cuándo se llaman entonces? Started se empieza a llamar cuando yo me empiezo a mover. Digamos que estoy aquí, por ejemplo. Si estoy ahí, ya me moví un poquito. Aquí me moví ligeramente a la esquina superior derecha. En ese momento es donde Started se llama. En ese momento. Performed no se va a llamar hasta que salga de ese umbral. Es decir, hasta que llegue aquí, por ejemplo. En ese momento es donde se llama performed. Eso sí, bueno, en el caso de la palanca, cada vez que me mueva se va a registrar. Pero en el caso de un botón, ahorita vemos cuál es el caso de un botón. Y entonces performance se va a estar, siempre que nosotros nos estemos moviendo por afuera del umbral, performance se va a estar llamando. ¿Y cuándo se va a llamar cancel? Cuando yo regrese a
o sea, suelte la palanca y regrese al punto neutro. Ahí es donde se llama cancel. ¿Cómo funciona con un botón, por ejemplo? Puedo tener aquí un botón y si yo lo pulso, va a llamar started y performed prácticamente al mismo tiempo, porque el botón nomás tiene dos estados, pulsado y no pulsado. Aquí tiene infinitos estados. Entonces, aquí nada más se llama una vez started y performed. Y cuando lo suelto, se llama cancelled. Así es como funciona en el caso del botón. Sin embargo, podemos añadir una cosa que se llama effectors. Por ejemplo, aquí en jump puedo añadir processors. Tampoco era ese. No, ya, perdón. Era interactions, ahora sí. Entonces, por ejemplo, lo que puedo decir es que tenga un tap. Entonces, si yo pulso tap durante menos de 2 milisegundos, se va a llamar performed esta acción. Si lo presiono más tiempo, se va a ignorar. O, por ejemplo, el hold. Si yo pulso el botón dentro de los primeros 4, o sea, entre los primeros 40 milisegundos, o bueno, la primera, durante el primer 40% del segundo. Durante ese tiempo se va a llamar started, porque aunque no lo mantenga pulsado, si lo pulsé, y por lo tanto started se va a invocar. Performed va a ser hasta que rebase esos 0.4 segundos. Y cancel, pues hasta que lo suelte. Entonces en este caso lo voy a representar con una gráfica. Y started, bueno, voy a marcar que aquí, por ejemplo, justo aquí, son los 0.4 segundos. Aquí. Entonces, cuando yo lo pulse, start, se va a mostrar aquí. Performed se va a llamar cuando llegue a este punto. Y cancel en cualquier momento cuando lo suelte. O lo puedo soltar antes de que se llame el performed incluso. Entonces, en estos tres momentos es cuando se llaman estos tres eventos. Ahora sí, regresando al código. Por eso aquí tengo started, performed y cancelled. Entonces, casi siempre voy a utilizar el evento performed, porque así tengo más control de cuándo empieza el input. Y como esto es un action, con un callback context, ahorita vamos a ver qué es el callback context, puedo llamarlo exactamente igual que como hemos hecho con todos nuestros eventos. Aquí le voy a poner on jump performed, que de hecho ya le había llamado así a mi evento. Ok, no más que un problema, no podemos llamarlo exactamente igual, porque ya está definido ese método, ese delegate. Entonces aquí mejor voy a poner on jump, nada más, que esa sea mi función. Y ya, como nada más tenemos el botón de salto, bueno, también está el de pause, entonces ese también lo voy a añadir. Player input.actions, pause performed y on pause. Y voy a crear esas dos funciones. Voy a poner private void on jump y on pause. Y utiliza este parámetro que es el inputAction.callbackContext. El callback context tiene información sobre el botón que se pulsó. Por ejemplo, yo puedo poner aquí context y puedo acceder a la acción la acción que contiene este contexto, que vendría siendo el equivalente a esto. Entonces yo, por ejemplo, podría poner action.performed otra vez, pero no tendría sentido. Puedo poner uno muy usado, readValue. Y como es un botón, tengo entendido que sería como un float. Y el umbral es el de 0.5. Entonces, puedo decir que si esto es mayor a 0.5, significa que se pulsó. Entonces,
pues bueno, ahí se pueden hacer varias cosas. También, por ejemplo, puedo acceder al dispositivo. Control device. El control que pulsó el botón. Puedo acceder a... ¿Qué más puedo acceder? El nombre. Puedo tener una variable booleana que me dice si fue performed. Entonces, por ejemplo, si yo llamo esta función tanto en performed como en cancel como en started, pues puedo decir si esto es igual a true. Y si fue true, pues que haga algo. Entonces, pues eso, nos da información del contexto de cuando se pulsó. Pero como aquí ya estamos llamando directamente en performed, pues no necesitamos hacer nada. Yo muchas cosas que suelo hacer es ponerle aquí if context.performed, pues que se llame onJumpPerformed. Pero como aquí ya lo hacemos directamente, esto no es necesario. Así que, pues ya, eso es todo. Bueno, también recordemos que siempre que suscribimos eventos hay que suscribirlos. Y en el caso particular del input, suelo usar dos métodos, que es el onEnable y onDisable. Estos métodos se llaman cuando yo le pico a este botón, que es ground playable area. Espérate. Si le dejé el hold, déjase lo quito. Ahí está. Ahí está enable. Aquí se llamaría onDisable y aquí se llamaría onEnable otra vez. Entonces aquí lo que hago es que, por ejemplo, muchas veces tú quieres desactivar dinámicamente, activar o desactivar si se puede leer el input o no en tu juego. Entonces, con esto puedes controlarlo. Entonces aquí, en onEnable, suelo suscribir estos eventos y en onDisable, desuscribirlos. Y ya, fue una explicación larguísima para como quiera llegar al mismo sitio. Entonces igual, pues aquí estamos invocando los eventos que ya teníamos. ¿Qué es lo más bonito? Y esto es donde quiero que noten realmente cuál es la importancia de generar una buena arquitectura del código. Que yo ya nada más cambié este solito script y el juego sigue funcionando exactamente igual. No tuve que meterme a Bird, por ejemplo. No tuve que meterme a Bird para que leyera de manera diferente el input. No tuve que hacer esto. Mi onJumpPerformed es exactamente el mismo. No tuve que irme al Post Manager, por ejemplo, para leer el botón de input, porque sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces esto debería de funcionar exactamente igual. A ver, no puedo poner pausa. Ya sé por qué no puedo poner pausa. A ver, ¿no? Ya. Ok. ¿Qué pasa? Como los puse en mapas diferentes, necesito programar cuándo funciona uno y cuándo funciona otro. Entonces mejor voy a hacer una cosa. Y voy a mandar este botón a game. Y voy a borrar este. ¿Cómo podríamos administrar eso? Aquí no lo voy a hacer, pero creo que lo que puedo hacer es, por ejemplo, donde sea, aquí en player input. Player input.map, current action map, switch current action map, aquí está. Y le pongo el nombre. Entonces aquí tendría que poner, por ejemplo, boss. Pero en este caso pues no es muy necesario. Entonces también otra cosa que suelo hacer es... bueno, ahorita voy a mostrar la forma en la que yo lo suelo utilizar. Pero en este caso mejor voy a poner ambos en el mismo action map. Y voy a cerrar esto. Ahí puedo saltar con el clic, con el espacio, con la tecla hacia arriba, con cualquiera. De hecho, ahorita no tengo un control conectado, pero también lo puedo usar sin ningún problema. De hecho, me voy a traer uno.
Si le toco la tecla ESC, sigue funcionando igual. Puedo poner pausa aquí y quitarla aquí mismo. Y pierdo. Muy bien. Todo sigue funcionando exactamente igual. Voy a hacer nada más una sola cosa. Por ejemplo, aquí puedo también meter lógica. Y puedo decir si el Game Manager tiene el estado actual de pause, o puedo decir, si no es playing, no hagas nada. Si el estado no es playing, no hagas nada. Porque recordemos que tenemos tres estados. Pausa, game over y jugar. Entonces, cuando es jugar, sí queremos que funcione. Entonces, si sí es playing, úsalo. Pero si es cualquiera de los otros dos, no lo uses. Entonces, aquí puedo poner, por ejemplo, ya simplemente con ese código, le estoy diciendo que si el juego está pausado, que ignore el botón de salto. O si está en game over, que también lo ignore. Entonces, ahí funciona, ¿verdad? Pero si pongo pausa, ya no suena el sonido. A pesar de que estoy pulsando el botón de salto, ya no suena el sonido. Pero si quito el botón de pausa, sí sigue funcionando. Entonces, pues les digo, son varias cosas que nos permite el sistema de audio. Entonces, voy a conectar un control ahora. Voy a conectar un control de Xbox. Ahí está. Y ya. Me dice control de Xbox One para Windows. Fue el que fue conectado. Entonces, si yo juego con este control, ahí le estoy picando al botón A, que es el South, y sigo jugando con total normalidad. Puedo picarle al botón de menú y pongo pausa. Esta sí es bien importante, y para este creo que también voy a hacer un video diferente, o les voy a pasar un tutorial. Porque en ningún tutorial, o bueno, mejor dicho, casi ningún tutorial que yo he visto de Input System, explican cómo poder controlar el menú con un control, que es algo muy importante. Si yo estuviera jugando con control, como lo estoy haciendo ahora, para poder moverme por aquí, tengo que poner, ya sea, o sea, con el mouse picarle aquí a Resume o a Exit. Entonces, eso pues no es lo ideal. Entonces, pues nada, es un tema un poquito complejo, pero sí lo he hecho. Entonces, si alguien tiene duda con eso en particular, también me pueden preguntar. O probablemente pueda subir un video en el futuro sobre eso. Así que pues sí, esas son las ventajas de usar el Input System. Y última cosa que vamos a hacer hoy, ya que tenemos el juego un poquito más pulido, vamos a sacarlo para Android. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Yo me puedo venir al Unity Hub. Y en el Unity Hub recordemos que tengo mi editor instalado. Ustedes probablemente nada más tengan uno. Yo estoy usando la 2022.3.8. Y me puedo venir aquí a Add Modules. No quiero instalar Visual Studio, pero el que sí voy a necesitar es Android Build Support. Y los dos que vienen incluidos. También la WebGL porque en el próximo video, o a lo mejor en este mismo, voy a mostrarles cómo publicarlo en una página web. Ahorita voy a hacerlo para Android. Entonces, si no lo tienen instalado, les recomiendo que cierren el proyecto, guarden sus cambios, cierren el proyecto y lo instalen. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues bueno, yo ya lo tenía instalado, entonces lo que tengo que hacer, si ya reiniciaron el proyecto y si ya instalaron el paquete, lo que hay que hacer es venirnos a Build Settings y vamos a seleccionar Android. Pero para esto ya tiene que estar previamente instalado y vamos a picarle donde dice Switch Platform. Este proceso igual puede ser un poco tardado, a lo mejor tarda, dependiendo de la computadora, pero a lo mucho unos 5 minutos yo creo. Y después de que termine de cambiar la plataforma, va a empezar a compilar los scripts. Por eso me dice aquí que no puedo construirlo siempre mientras que se estén compilando. Entonces es otro proceso que tengo que esperar. Por ejemplo, otra ventaja de este Input System es que si yo lo juego en celular y como ya le di soporte a un control, si conecto un control, puede funcionar también con control jugando en celular. Entonces les digo, este sistema es muy robusto. Entonces ahora sí, aquí no voy a cambiar prácticamente nada, ni la compresión,
Esto tampoco. Build App Bundle. Esto dice que es para sacarlo en Google Play. Yo no he publicado juegos en Google Play, pero a lo mejor lo investigo y si veo que es algo relativamente sencillo, podría también hacer un tutorial al respecto. Bueno, voy a dejar aquí Default Device, Development Build, Compression Build. Ok, todo lo voy a dejar así, exactamente igual. Y por ejemplo, puedo seleccionar aquí cómo se vería en distintos juegos con distintas resoluciones. Por ejemplo, un juego que esté así en Portrait. Cosa importante. Por ejemplo, una cosa que queremos evitar es que el jugador, por ejemplo, pueda girar su celular y que el juego se gire con eso. No necesariamente es algo malo, pero podemos restringir eso. Yo me tendría que ir a Player Settings y aquí en Android hay una opción que es Resolution and Presentation y aquí puedo seleccionar algunas cosas. Quiero que se muestre en pantalla completa. Quiero ocultar la barra de navegación en... Sí. Render outside safe area. Esto es para los celulares que tienen la orilla redondeada. Entonces, si desactivamos esto va a forzar a que esté dentro de un rectángulo. Entonces, voy a dejar que sí lo haga. Optimize frame pacing, lo voy a dejar. Resolution scaling. Disabled. Aquí está. No, no es este. Orientation, aquí está, Default Orientation. Aquí me dice que puedo moverlo, pero yo lo que voy a hacer es ponerlo en Portrait. El juego nada más se va a poder mostrar en Portrait. Y por ejemplo, ya que estoy en el player, y eso lo vimos en el video pasado, aquí puedo poner por ejemplo un logo, que de hecho vamos a poner uno. Voy a seleccionar Default Icon y voy a poner... es que tiene que ser una textura. A ver, va. Voy a arrastrarla y también la voy a subir al repositorio. Igual, se las voy a pasar por WhatsApp. Voy a utilizar, por ejemplo, este que tengo. Voy a mover el player para acá. Voy a agarrar mi carpeta y lo voy a guardar en Sprites. Aquí está Media Sprites. Ahí lo voy a guardar. Nada más lo arrastro y listo. Igual le voy a quitar aquí la... ¿cómo se llama? El filtro. Sin filtro y sin compresión. El wrap mode lo podemos dejar así. Y aquí voy a dejar la unidad, los píxeles por unidad en 100. Porque este archivo, esta imagen, a pesar de que es aparentemente pixel art, realmente es de una resolución de 420 x 420. De hecho, pues aquí vemos que cada píxel es falso. Entonces, no hay necesidad. Voy a aquí no guardar y ahí está. Y voy a aplicar esos cambios. Voy a cerrar esto. Y ahora sí, voy a seleccionar esto. Y ese va a ser el icono de mi aplicación, se supone. Ok. Entonces, pues ya. Esto es lo que tengo que hacer. Show Loading Indicator. Bueno, lo voy a dejar así. No voy a cambiar muchas de estas cosas. Por ejemplo, voy a cambiar el product name, que en lugar de que sea Flappy Bird, le voy a poner aquí Flappy Clone. Y como yo lo desarrollé, le voy a poner aquí César JZO. Ahí está. Ahora sí, ya puedo guardar esto. Y voy a crear mi build. Esto va a generar un archivo APK. Aquí puedo crear otro folder que sea, por ejemplo, Android Build. Y este, por ejemplo, puedo cambiar el nombre a Windows Build. Y voy a poner aquí Flappy Clone. Y voy a guardar el APK. Si no saben lo que es un APK, es un instalador de Android. Es como el .exe en Windows. O... sí, pues como el setup. Tú le picas al archivo APK y te va a dejar instalarlo. Eso si quieren lo vemos en el taller. Y como quieras, si hay dudas, después veo cómo grabo un video de eso. Pero básicamente, como nosotros estamos desarrollando esta aplicación, digamos que es una aplicación insegura, porque no, digamos que el sistema operativo no conoce su procedencia. Pero como lo hicimos nosotros, pues podemos tener la seguridad de que no debe traer nada de malware. Entonces, probablemente a la hora de quererlo instalar, sí habrá que desactivar algunos mecanismos de seguridad. Y listo. Ahora ya se generó el archivo .apk. Entonces, con esto, ya lo único que restaría es
mandarlo al celular. Yo, por ejemplo, en mi caso, puedo usar la nube que es OneDrive y puedo descargarlo en mi celular o con un cable USB puede pasarse. Entonces, pues nada, amigos, así de sencillo es como se hace la build en el celular. Y mañana viernes, viernes 10 en clase, pues les voy a demostrar pues, cómo salió. Entonces, aquí termino el video de hoy y en el siguiente voy a añadirle todas estas imágenes, el fondo, el suelo, el personaje, las tuberías, lo voy a añadir para que se vea pues más bonito. Entonces, eso será en el siguiente video. Por hoy, aquí lo dejo. Y pues nada, amigos, espero que les haya gustado. Ya saben, dudas, me preguntan. Y pues nada, se me cuidan. Adiós.